días amigos, bienvenidos a este nuevo programa, ya el noveno de la serie Ciudades del Mundo Antiguo, una historia. El penúltimo de estos programas, aunque haremos un colofón más pequeño que correspondería al número 11 y donde hablaremos, ya lo adelanto, del origen y el desarrollo y función de las ciudades en el mundo antiguo en términos generales. Bien, en esta ocasión vamos a tratar 4 nuevas ciudades del mundo antiguo que son las siguientes: Çatalhöyük en Turquía, Atenas y Corinto en Grecia y Persépolis en Irán. Os muestro, ahí tenéis las ciudades que vamos a trabajar en el orden en el cual lo vamos a hacer: Çatalhöyük, Atenas, Corinto y Persépolis. Bien, Çatalhöyük, ubicada en Konya, en el centro de la actual Turquía, es un yacimiento neolítico y calcolítico que se encuentra asentado sobre un montículo rodeado por una extensa llanura y que ha sido datado en el periodo precerámico B entre 7500 y 6200 a.C. Fue encontrado en los años 50 del pasado siglo por el arqueólogo James Mellard y excavado en la siguiente década, en los primeros años de los años 60. Posteriormente, ya en los años 90, continuó esta labor el arqueólogo de Cambridge, Ian Hodder. Se trata de un poblamiento de unas 13 hectáreas de superficie que pudo albergar en su seno entre 6 y 7.000 habitantes. El poblado presentaba un planeamiento residencial bastante sofisticado, con la presencia de una serie de barrios dedicados a la producción manufacturera, sobre todo textiles, objetos de hueso, obsidiana, además de piezas de cobre. Sus habitantes fabricaban cerámica, tenían una economía diversificada, aunque la agricultura, por supuesto, era la base principal. Existe constatación de la presencia de cultivo de lentejas, cebada, guisantes, trigo en las cercanías del asentamiento, además de algún otro producto, particularmente leguminosas. Las viviendas eran fundamentalmente rectangulares y estaban adosadas unas a otras, además de conectadas entre sí por medio de aberturas y con salidas en los techos. Por consiguiente, no había calles interiores. Los muros se hacían de adobe y los techos de vigas de madera, sobre los cuales se distribuía una capa de barro apisonado. En el área central de habitación se incluía un horno, un hogar y plataformas para el descanso. En Çatalhöyük se han hallado enterramientos dispuestos bajo el suelo de las viviendas, algo bastante usual en ciertos yacimientos del mundo antiguo. Parece muy probable, además, que hubiese habido edificaciones especialmente dedicadas al culto. En determinados casos, las paredes de algunas viviendas estuvieron decoradas con grupos de cráneos de animales de distinto tipo, diversos, como jabalíes, buitres, comadrejas, pero sobre todo toros, así como pinturas murales en las que se pueden observar pues, una serie de formas animales: ciervos, jabalíes, lobos, leones, osos, asnos, etc., pero también manos humanas. Asimismo, han sido halladas en el yacimiento pues estatuillas de pequeño tamaño, femeninas, probables símbolos de fertilidad. Esto no significa necesariamente que las casas del asentamiento turco pues fuesen santuarios, en un sentido amplio del término, ni que se pueda deducir la existencia de una clase sacerdotal, pues pareciera más bien el rastro de un posible culto doméstico. El núcleo de Çatalhöyük fue abandonado por sus habitantes hacia el 5000 a.C. y en su lugar surgieron poblados de pequeñas dimensiones en la llanura circundante,
abandonándose, por lo tanto, de esta manera el núcleo originario, que tuvo, como podemos observar, pues una vida relativamente corta, pero probablemente muy intensa. Bien, nuestra segunda ciudad es Atenas. La actual capital de Grecia se encuentra ubicada en una península rocosa en la región del Ática, en la que existen tres llanuras de importancia, que son Eleusis, Maratón y la propia Atenas. Esta última conectada, como seguramente sabréis, con el mar a través del puerto del Pireo. El nombre de la ciudad deriva de la diosa Atenea, nada nuevo tampoco, quien habría competido desde la perspectiva mitológica con Poseidón por ser su deidad políada. Una versión mítica muy difundida señalaría a Egeo como su primer rey, el padre del gran héroe ateniense Teseo. El sitio, particularmente la Acrópolis, ha estado habitado desde el cuarto milenio hasta el momento actual. Hacia 1400 a.C., Atenas era un asentamiento micénico. Unos siglos después, destaca como núcleo comercial gracias a la fortaleza de la Acrópolis y a su acceso al mar, estando en este sentido pues a la par de la Nosos cretense o el yacimiento de Lefkandi en la isla de Eubea. Los mitos cuentan que Atenas había estado controlada por reyes, miembros de una aristocracia terrateniente conocida como los eupátridas, quienes gobernaban desde el Areópago a través de arcontes, pues prácticamente hasta el siglo IX a.C. 4 tribus se repartirían la región. En esta época, gracias al proceso de sinecismo, varias localidades entrarían en dependencia de Atenas, un factor que convertiría a Atenas en un estado. El malestar social, acuciante en el siglo VII, trajo consigo la aparición de personalidades históricas relevantes, es el caso de Dracón y luego de Solón, cuyas reformas que limitaban el poder de los eupátridas, desde luego, pues pondrían los cimientos de la futura democracia ateniense, previo paso de la tiranía de Pisístrato y sus hijos. Clístenes sería el precursor de la democracia, estableciendo 10 tribus, divididas en 3 trities, y cada una de estas pues con uno o más demos, ¿no?, que es la agrupación que da nombre precisamente a democracia. Tras ser la ciudad capturada y saqueada por los persas, los atenienses, liderados por Temístocles, con sus aliados vencerían a los invasores, primero en Salamina y luego en Platea. La victoria le permitió a la ciudad reunir una buena parte del Egeo en la Liga de Delos, alianza dominada por los atenienses, lo que será el preludio posterior de la famosa guerra civil entre polis, conocida como la Guerra del Peloponeso. En los inicios de este conflicto, a finales del siglo V a.C., la ciudad contaría pues entre metecos, es decir, extranjeros residentes, ciudadanos y esclavos, con unas 400.000 almas aproximadamente. Esta época y hasta la conquista de la ciudad por Macedonia, Atenas fue el centro neurálgico de la cultura, el arte, la filosofía, la literatura, con la presencia de personalidades muy conocidas de la cultura griega. Es el caso, por mencionar algunos, de Eurípides, de Platón, Hipócrates, Fidias, Heródoto, por mencionar ejemplos de distintos ámbitos, es decir, tragedia, filosofía, medicina, escultura o historia. Además, por supuesto, de un estadista como Pericles. Atenas fue también una potencia colonizadora a través de las cleruquías, es decir, tierras cedidas a ciudadanos empobrecidos, lo cual se tradujo al final en una suerte de imperio colonial. Bajo el control de Roma, Atenas siguió siendo una ciudad libre, respetada, muy reputada, siendo un centro de aprendizaje y de filosofía durante el gobierno romano. Algunos emperadores, de hecho, como Adriano, la embellecieron con la construcción de un gimnasio, santuarios diversos, una biblioteca,
un puente, acueductos, etc. Ya a mediados del siglo III la ciudad fue saqueada por los érulos, siendo posteriormente refortificada, pero ya en una pequeña escala, y devastada por Alarico en el siglo IV. Atenas se limitaría a una reducida zona fortificada, una mínima fracción de la antigua ciudad, llamémosla clásica. En cualquier caso, los logros atenienses, como los de Roma, forman parte indeleble de la civilización occidental. Nuestra tercera ciudad es Corinto, antigua ciudad-estado griega de estratégica posición en el estrecho que une el Peloponeso con la Grecia del continente. Según la mitología griega, sería fundada por Sísifo con el nombre de Éfira. Es mencionada ya en Homero como una de las distintas ciudades que, bajo el mando común de Agamenón, luchan en Troya, y por lo tanto formando parte del componente aqueo. Desde fines del siglo XIX, las investigaciones arqueológicas de Corinto fueron conducidas por la escuela alemana de Atenas. Entre los restos principales que encontramos en Corinto destacan, entre otros, los restos del Diolcos, la fuente Priene, el templo las columnas del templo de Apolo, el templo de Asclepio, el ágora romana. En el siglo V a.C., la ciudad pudo tener una población aproximada de unos 70.000 habitantes. Es una zona, en cualquier caso, que ha estado habitada desde el Neolítico y por lo tanto ha tenido una continuidad hasta nuestros días. El Istmo estuvo poblado en época micénica, hay constatación arqueológica. En las tablillas del lineal B aparece el topónimo Corito, si bien se constata en el Palacio de Pilos, una zona bastante alejada, lo cual pues ha puesto en duda la relación del topónimo con la ciudad de Corinto. La tradición señala que a la llegada de los dorios, se enfrentaron contra los eolios y los jonios que habitaban la zona. Los dorios acabarían, en cualquier caso, venciendo y reinando en Corinto. En la ciudad fueron decisivos los dorios Baquíadas, familia que gobernaría la ciudad en el período arcaico, entre los siglos 8 y 7 a.C., una etapa de expansión cultural corintia, verificada sobre todo en la cerámica, el comercio marítimo y también en la organización de juegos rituales, en este caso concreto los ístmicos. Así como también, si se puede decir, en el empleo de monedas. En esta etapa, Corinto es ya un estado unificado, capaz de fundar a su vez varias colonias, como la famosa Siracusa en Sicilia o Ambracia, por mencionar solo un par de ellas. A mediados de la séptima centuria a.C., la familia de los Baquíadas van a ser expulsados por el tirano Cipselo, posteriormente sustituido por Periandro. Un tiempo después, los espartanos instituirán un gobierno aristocrático, de modo que Corinto será un aliado permanente de la confederación lacedemonia que dirige Esparta. Corinto tuvo un rol destacado en el estallido de la guerra del Peloponeso a causa de su enemistad con Atenas, con motivo de la ayuda que esta última había proporcionado a Córcira, una antigua colonia corintia precisamente. La hegemonía espartana sería no obstante opresiva, de forma que los corintos con los argivos, los atenienses y los beocios configurarían una coalición que enfrentaría al imperialismo espartano en la guerra de Corinto, principios del siglo IV a.C. Con la paz del rey o de Antálcidas en 386 a.C., los exiliados corintios filoespartanos procuraron ser fieles a Esparta. En 338, la ciudad es conquistada por Filipo II de Macedonia y la convierte en el centro de la Liga de Corinto. La ciudad fue ocupada un siglo después por Antígono III Dosón,
hasta que fue declarada ciudad libre por los romanos y unida a la Liga Aquea. El cónsul Lucio Mumio sería el encargado de destruir la ciudad en 146 a.C., siendo su territorio convertido en Ager Publicus y por lo tanto, pues, digamos, diseminado el territorio en pequeños trozos. No obstante, en 46, un siglo después, Julio César reconstruye la ciudad enviando una colonia de veteranos y de hombres libres, de forma que Corinto adquiere la denominación de Colonia Julia Corintia. En la Nueva Corinto es donde Pablo de Tarso funda un grupo cristiano. Sería ya esta la ciudad nueva, la capital de la provincia romana de Acaya durante todo el desarrollo del Imperio Romano. Finalmente, Corinto sería saqueada por los érulos en el siglo III, a finales del siglo IV por los visigodos de Alarico I, y en el VI un terremoto la destruiría, mientras que en el VIII pues acabaría siendo conquistada por poblaciones eslavas. Finalmente nos queda por revisar Persépolis. Persépolis o Parsa, el nombre persa, fue una rica capital imperial persa de la época aqueménida, concebida como nueva capital por Darío I, con la idea de impresionar a los súbditos del gran rey en el momento en que ofreciesen tributos o le homenajearan personalmente. Mucho tiempo después de su construcción se la asoció al gran rey mítico iraní Gamsid, recibiendo por lo tanto el nombre de Tax-e-Gamsid, es decir, trono de Gamsid, en tanto que en la Edad Media se le denominó como Sat Stum, es decir, las 100 columnas. Su construcción se comenzó entre 518 y 516 a.C. en el centro de la región de Fars, no muy lejos de Shiraz, manteniendo la actividad durante 2 siglos. El objetivo que se buscaba con la ciudad era mostrar la unidad en la diversidad del imperio aqueménida, mostrar la grandeza del imperio y, sobre todo, justificar la legitimación del poder regio. Persépolis en realidad no dejó de ser, en realidad, como decía, un masivo complejo palaciego que ulteriormente sería ampliado por reyes posteriores, caso de Jerjes I y Artajerjes I. Las capitales administrativas aqueménidas eran Susa, Babilonia y Ecbatana, de forma que la ciudadela de Persépolis desempeñaría la función de capital ceremonial, si se quiere, lugar de celebración de las fiestas de Año Nuevo. Erigida en una región bastante montañosa y remota, se trataba de una residencia real que apenas era visitada en los meses primaverales. La zona de edificación parece coincidir con una ciudad identificada con Ubadaikaya, de la cual hablan algunas tablillas babilonias, presentándola como un activo centro urbano que mantenía relaciones comerciales precisamente con Babilonia. La ciudad fue conquistada y en parte destruida por Alejandro Magno en el 331 a.C., convirtiéndose en la capital de Persis, una provincia del Imperio Macedónico. Poco a poco la ciudad entró en declive ya durante el reino seleucida. Muchos siglos después, tras la revolución iraní, hay que mencionarlo, el ayatolá Sadek Jaljalí, con intención de erradicar las referencias culturales al periodo preislámico y a la monarquía, quiso arrasar Persépolis, pero las movilizaciones, sobre todo de los habitantes de Shiraz, precisamente, pues por suerte lo impidieron. Las primeras excavaciones arqueológicas del sitio se llevaron a cabo a finales del siglo XIX, dirigidas por Motamed Farhat Mirza, gobernador de Fars a la sazón, en las que se descubrió parte del Palacio de las 100 Columnas. Poco después trabajaron en Persépolis Charles Chipiez y Georges Perrot. En el primer tercio del siglo XX se llevaron a cabo excavaciones por parte de Ernst Herfel y Erich Friedrich Smith,
del Instituto Oriental de Chicago, de la universidad de esa ciudad. En los años 40 serían André Godard y el iraní Asami los que proseguirían las excavaciones gracias al Servicio Arqueológico iraní. Además del Palacio de las 100 Columnas, la Puerta de Todas las Naciones, flanqueada por toros alados, o la Masu, y la Sala de Audiencias de Persépolis, esto es, el Apadana, con una doble escalinata, son los restos arquitectónicos de especial relevancia de esta, podríamos decir, especial ciudad. Y bien, así terminamos nuestro 9º capítulo. Os emplazo, por lo tanto, para el 10º, ya con el cual ya estaríamos pues finalizando, aparte el epílogo, la serie. Recibid, por lo tanto, pues el saludo cordial y pasad una buena semana. Hasta luego.